Un ratito. Perfecto. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver algunas de las pruebas más importantes que se aplica en lo que es el control de calidad de lo que son las carnes. Nosotros vamos a diferenciar en este grupo de carnes, pues hay un grupo de carnes que se lo comercializa en forma fresca, que quiere decir la carne de res, la carne de pollo, la carne de pescado, etcétera. Y en lo que realmente ahí nos interesa es saber si la carne está fresca, es decir, si no está entrando en estado de putrefacción. Pero hay otro grupo de lo que son los cárnicos, aquellos considerados derivados cárnicos, obviamente hay varios derivados cárnicos, pero uno de los más importantes, diría yo, dentro de lo que es el consumo por la población en nuestro medio, es el tema de lo que son los embutidos. Entonces, evidentemente, en este derivado cárnico debería tener en su composición un importante contenido de carne, ¿verdad? Sea carne de cerdo, sea carne de pollo, sea carne de res, o inclusive mezcla de dos tipos de carnes, es evidente. Pero a este tipo de derivado cárnico que son los embutidos, también la normativa permite la adición de cierto tipo de aditivos, como lo que es el almidón y lo que son agentes conservantes, como son los nitritos. Sin embargo, vamos a ver en la clase de hoy que la cantidad que está permitida por legislación en lo que son los embutidos es una cantidad que está regulada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier exceso de cualquier tipo de estos aditivos conlleva a un proceso de adulteración. Y aún más, uno de estos aditivos, justamente la técnica espectrofotométrica que vamos a hacer para investigar nitritos, un exceso de lo que son estos conservantes iría en contra de la salud de los consumidores. Entonces, con esta breve introducción de lo que es la importancia de realizar control de calidad de carnes, comenzamos la clase. Bien, para esta práctica, mejor dicho, en forma presencial, si lo estuviéramos haciendo, yo les hubiera pedido que traigan 4 muestras. Una muestra, y que la habíamos categorizado como muestra 1, se refería a que traigan carne de res fresca. Una muestra 2, que tenían que traer era carne de res guardada, que quiere decir que ya tenía varios días, obviamente almacenado en la heladera, etcétera, pero que ya tenía varios días de comprada, ¿verdad? Y luego les pedía que traigan 2 tipos de embutidos. Uno necesariamente de esta marca Stege y el otro embutido a granel. ¿Sí? Bien, en cuanto a lo que es la valoración de las características organolépticas, en primer lugar me interesaba que ustedes puedan comparar en cuanto a características sensoriales entre lo que es un producto fresco y un producto que ya está guardado o en algunos casos que ya tiene signos de alteración. En este caso, pues, vemos una diferencia de color, ¿verdad? Que en la carne guardada el color va cambiando, el olor va a ser característico de una carne fresca, depende qué tan guardado y qué grado de descomposición pueda tener su carne para que se pueda afectar el olor. Entonces se puede sentir el olor ligeramente putrefacto, etc. Si no está muy guardada, algunas veces no se percibe lo que es un cambio del olor en estados muy iniciales de putrefacción. Ahora, lo que sí va a ser notoria la diferencia es en la parte de la consistencia. Una carne fresca se caracteriza por tener una consistencia firme y elástica. ¿Cómo pruebo esto? Ustedes, tal cual ustedes están viendo en esta imagen, hacen la presión con el dedo a lo que es la carne. Evidentemente la carne va a ceder por la presión del dedo, pero cuando yo retiro el dedo, la carne debe retornar a su lugar. ¿Qué quiere decir? Que no debe conservar la impresión del dedo, no debe permanecer hundida. A eso se llama firme y elástica. Esto es bien característico de las carnes frescas. Mientras que en las carnes que ya están con algún grado de putrefacción, es decir, un grado de alteración, cuando ustedes hacen esa presión, evidentemente la carne se hunde, pero al retirar, la carne permanece hundida. Esto quiere decir que tiene una consistencia blanda. Depende del grado de descomposición o putrefacción del producto. Si es ligero, entonces va a tardar unos segundos en retomar lo que era su consistencia inicial, o sea, esa consistencia elástica. Mientras más putrefacta esté la carne, más tiempo va a permanecer hundida, o sea, tiene una consistencia que a medida que se va poniendo putrefacta se va tornando más blanda.
En cuanto a lo que es el aspecto, se observa un aspecto homogéneo, puede ser también una carne que esté guardada, que esté homogéneo, pero en carnes que también tienen un estado avanzado de putrefacción, el aspecto va cambiando. Me refiero a que a veces hay una consistencia flemosa que combinada con un color, por ejemplo, una carne que está en un estado muy putrefacto va a cambiar el color, inclusive se puede tornar medio verdoso, acompañado de un aspecto flemoso, que es por el desarrollo de microorganismos, ¿verdad? Entonces, la parte organoléptica es muy importante. Sin embargo, si uno notara que solamente hay un cambio en el color, la consistencia sigue siendo firme y elástica, el aspecto homogéneo, el olor característico, pero el color está siendo afectado. Ustedes bien saben que por el tema avanzado de bioquímica de carnes, que el color de la carne está también en relación a cómo se ha obtenido la carne del animal, es decir, cómo ha bajado el pH, si el pH ha bajado muy bruscamente, si casi no ha bajado, y eso está relacionado con las condiciones de muerte del animal, si el animal ha sufrido, si ha sufrido estrés, etcétera, para que el color o se torne más pálido o se torne un color más oscuro, ¿verdad? Pero comercialmente sabemos que el color es un factor primordial para que los consumidores puedan adquirir este producto. Por lo tanto, es responsabilidad, por ejemplo, de los que tienen el ganado y de que nos van a proveer la carne, pues de cuidar todos esos factores para que el color de la carne sea un color característico. En cuanto a lo que son los embutidos, ¿no? Entonces el color es muy variable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a utilizar aditivos que son los colorantes. Pueden ir desde un color piel, por ejemplo, en este caso, o colores rojo-naranja, otros colores que son más naranjas, inclusive otros colores que son simplemente rojos. Entonces la coloración en el tema de embutidos, pues no nos está dando ninguna información. El olor, obviamente, en todos los embutidos debe ser característico. La consistencia se torna firme y elástica y el aspecto homogéneo, ¿no? Igual, los embutidos que ya están en estado de putrefacción, es decir, un grado de alteración avanzado, se van tornando flemosos por el desarrollo de lo que son los microorganismos, ¿no? Otra cosa importante en cuanto al aspecto es de que nosotros visualicemos que ese color que tenga nuestro embutido pues esté homogéneamente distribuido e inclusive que cuando uno agarra el embutido no se tiña, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos teñidos y eso ya es un primer signo de que están utilizando agentes colorantes en exceso. Entonces, esto es valoración de la parte organoléptica. En el caso de los embutidos, pues tiene una menor importancia respecto a lo que son las carnes frescas que hemos comparado anteriormente. No nos vamos a olvidar que en estos derivados cárnicos utilizan agentes conservantes, por lo tanto, la probabilidad de encontrar productos que estén en putrefacción se reduce respecto a lo que son los productos frescos, ¿verdad? Las carnes frescas, etc. Por el uso de lo que son los conservantes. Bien, ¿de qué pruebas vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de 6 pruebas. Por un lado, la determinación de la materia grasa, la reacción de Eber, la prueba del isonitrilo. Hace un rato les preguntaba justamente de estas dos y correctamente su compañera me ha respondido que son pruebas para determinar el grado de alteración, es decir, si las carnes están en estado de putrefacción. Luego vamos a hablar de la determinación del almidón, la reacción al tornasol y la vamos a comparar con 2 tipos de metodologías y vamos a ver las ventajas y desventajas. Y finalmente vamos a tener más tiempo, inclusive tenemos que aplicar lo aprendido en estadística respecto a lo que es la valoración de lo que son los nitritos en el tema de lo que son los embutidos. Empecemos con el primero, la determinación de la materia grasa. El método es un método propio para lo que son los cárnicos en general. Me estoy refiriendo a carnes crudas, carnes cocidas o de cualquier especie. Carne de pollo, de pescado, embutidos, carne fresca, cualquier tipo de cárnico, la materia grasa tiene un método específico que solo se aplica a carnes. Este método se llama el método de Van Gulik, que tiene alguna similitud, podríamos decir, con el método que habíamos aprendido en el tema de leche, que el método se llamaba método de Gerber. Este método, la similitud es que también es un método volumétrico, que quiere decir
que nosotros vamos a cuantificar el contenido de materia grasa en términos de volumen, pero que está reflejado en términos de porcentaje y que no tengo que hacer ningún tipo de cálculo, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, las similitudes con el método de Gerber. Este método de Van Gulik utiliza también un butirómetro, pero estos butirómetros se llaman butirómetros de Van Gulik o también llamados butirómetros para carnes. En las importadoras ustedes van a encontrar dos tipos de butirómetros, unos que están estandarizados para 5 gramos de muestra y otros que están estandarizados para 3 gramos de muestra. Como ustedes se dan cuenta, porque la forma del butirómetro es exactamente igual. Justamente en esta parte que es la más ancha, está impresa a lo que se ha estandarizado. Ahí les dice 3 gramos o les dice 5 gramos. Solamente tengan cuidado en eso. Si ustedes van a hacer una valoración de la grasa de una muestra, tomen 2 butirómetros que tengan la misma capacidad. ¿Qué quiere decir? O los 3 son de 3 gramos o los 3 son de 5 gramos. Esos son los cuidados. Bien. Ustedes tienen la técnica escrita en su guía, solamente necesito que ustedes me sigan y además vean las imágenes, por lo menos para tener una idea de cómo se realiza el método, cuáles son los cuidados, etc. Ustedes verán que se utiliza un reactivo que es mezcla de 2 ácidos. Es mezcla de ácido acético glacial y ácido perclórico al 60%. Entonces, primero preparan el ácido perclórico al 60% y una vez que está preparado, mezclan en partes iguales el ácido acético glacial. Este reactivo se puede preparar gran cantidad y esto se almacena, o sea, no tiene fecha de caducidad, pero siempre almacénenlos en frascos de vidrio de color ámbar, ¿verdad? Entonces el reactivo ya que está preparado, pues nos va a servir para varias determinaciones. ¿En qué consiste la técnica? La técnica consiste en que ustedes van a pesar la muestra, pero triturada, obvio, en función de si su butirómetro es de 3 o de 5. Tomemos el ejemplo que estamos utilizando butirómetros estandarizados a 5 gramos de muestra. Entonces, la muestra necesariamente tiene que estar triturada, ¿sí? Mientras más fino esté la trituración, mejor, porque favorecemos el proceso de digestión. Estos butirómetros tienen 2 tapones, un tapón delgado y el tapón grande, el tapón más grueso, incluye un portamuestras, como ustedes pueden ver. Entonces, ustedes pesan el portamuestras en la balanza, la taran, y una vez que han tarado, ustedes van a agarrar y van a introducir de acuerdo a la imagen que ustedes están viendo, la muestra triturada. En la imagen que les estoy mostrando era del embutido. Del embutido la han triturado y van a ayudarse con una varilla para ir introduciendo. Este tapón portamuestras tiene varios agujeritos. Ahorita les voy a explicar para qué. Ustedes van introduciendo hasta que la balanza les marque los 5 gramos, ¿sí? Una vez que tengo los 5 gramos de la muestra, lo voy a colocar en el butirómetro y voy a abrir el tapón delgado para adicionar con una pipeta por acá, por el extremo delgado, el reactivo. El reactivo que voy a utilizar entre 12 a 13 ml y luego voy a llevar el butirómetro o los butirómetros a un baño María caliente, ¿sí? Ni muy suave el calor, ni tampoco tan intenso, ¿no? Un calor de ebullición, pero no muy fuerte. Durante 30 minutos, aproximadamente. Ahorita les digo por qué digo aproximadamente, porque todo va a estar en relación a que se termine o no el proceso de digestión. Tengan cuidado de colocar los butirómetros tal cual ustedes están viendo en la imagen sin los tapones delgados. ¿Por qué? Porque el proceso de digestión va a generar gases. Si ustedes los dejan tapados, estos tapones van a volar, ¿verdad? Entonces eso puede ocasionar salpicadura. Hay que ayudar durante los 30 minutos en el proceso de digestión, de tiempo en tiempo, tapando y mezclando. Entonces, mezclando, una vez que yo mezclo, vuelvo a sacar el tapón delgadito y lo vuelvo a colocar en el baño. El tiempo, les decía hace un momento, que es relativo. ¿Por qué? Porque ustedes deben fijarse si la digestión de la muestra ha sido completa. Si ustedes se fijan en esta imagen, el reactivo es tricristalino y a medida que se va haciendo la digestión va cambiando lo que es la coloración y la grasa se va a empezar a separar. Cuando mezclan ya no ven ningún trozo de carne, o sea, ninguna partícula sólida, significa que el proceso de digestión ha culminado.
Entonces ustedes pueden tapar los butírometros y llevarlos a la centrifugadora de Gerber a 1100 revoluciones por minuto. Les hará familiar el término de la centrifugadora de Gerber, que justamente es la misma centrifugadora que nos ayudaba a determinar grasa en lácteos, ¿verdad? Porque su estructura hace que puedan entrar butírometros en general y nos da los 1100 revoluciones por minuto que necesitamos. Entonces, es la misma centrifugadora. Entonces, el tiempo más o menos que se ha calculado son aproximadamente 30 minutos. Si acá yo coloco trozos de carne más grandes, con seguridad los 30 minutos va a ser insuficiente, va a tardar más los ácidos en hacer la digestión de la muestra para liberar la materia grasa. Por eso un punto muy importante es de que acá la muestra esté lo más trituradamente posible. Después de la centrifugación por 3 minutos a 1100 revoluciones por minuto, la grasa se va a separar acá en la parte superficial. Sin embargo, me olvidaba, la escala que tiene el butírometro va del 0 al 40%. Muchas veces la grasa se sitúa por debajo del 0, cosa que nos impide hacer una lectura. Por eso en su técnica van a encontrar que si la escala de la grasa está por debajo del 0, deben añadir más reactivo lo suficiente para que la grasa suba hasta el nivel 0 mínimamente y que nos permita hacer la cuantificación en la escala. De ahí que cuando hace un rato dije 12 o 13 ml es justamente por eso, porque normalmente después de la primera centrifugación, si bien la grasa se separa, está todavía por debajo del nivel de 0. Entonces añadimos un poquito más de reactivo y a medida que añadimos el reactivo, como la grasa es más liviana, se va a ir subiendo. Entonces ustedes van a poder visualizar que la grasa ya está en una escala cuantificable, llevan 1 o 2 minutitos al baño María, tapan y vuelven a centrifugar otros 3 minutitos para hacer la lectura en la escala correspondiente. No se olviden, es un método volumétrico, no tengo que hacer ningún tipo de cálculo. Analicemos el fundamento. El fundamento es primero que es un método butirométrico basado en la digestión de la muestra con ácido acético y ácido perclórico y separando luego la grasa libre por centrifugación en un butírometro especial llamado butírometro de Van Gulik, ¿verdad? Entonces, este es el butírometro. Acá un poquito se puede apreciar que cuando yo saco el tapón grande, pues este incluye el tapón portamuestras y que además tiene varios agujeritos que permite que cuando yo añada el reactivo, pues el reactivo penetre de mejor forma y ayude en el proceso de digestión de la materia, de la carne para liberar la materia grasa. Vayamos a la segunda prueba. La segunda prueba es llamada la reacción de Ebel. Esta es una prueba cualitativa para detectar si la carne está o no está en un estado de putrefacción. En esta prueba se debe preparar un reactivo. Este reactivo debe prepararse en el momento del uso. No sirven reactivos que están preparados con anterioridad, entonces hay que preparar lo necesario para utilizar. El reactivo incluye la mezcla de 3 sustancias: ácido clorhídrico concentrado, etanol a 96 grados Gay-Lussac y éter, de preferencia éter dietílico. En la proporción por cada parte de ácido clorhídrico, 3 de etanol y 1 de éter. Una vez que preparo el reactivo, voy a poner en un tubo de ensayo, de preferencia con tapa de rosca, 3 ml de reactivo y lo voy a mantener tapado el tubo hasta que yo tenga la muestra lista. La muestra es un trozo de carne, ni muy grande ni muy pequeño. Como ustedes están viendo en las imágenes, lo suficiente como para que pueda penetrar dentro del tubo. Ustedes están agarrando, en esta imagen se ve más clara, un trozo con un pedazo de alambre, ustedes están sujetando, porque la reacción se produce gas-gas. Si ustedes leen en su guía, nos dice debemos acercar la carne aproximadamente 2 centímetros encima del reactivo. No necesito impregnar, es la reacción gas-gas. ¿Qué sucede? Sucede que cuando la carne está en estado de putrefacción va a liberar amoníaco proveniente de la descomposición de las proteínas. El amoníaco va a reaccionar con el ácido clorhídrico y va a producir cloruro de amonio. ¿Cómo sé que se ha producido cloruro de amonio? Por el desprendimiento de humos blancos. Si no hay desprendimiento, la prueba se considera negativa. Acá tenemos una prueba negativa. Y si hay desprendimiento de humos blancos, la prueba se considera positiva.
¿no? Entonces, en este caso, este empañamiento que ustedes están viendo hacia la pared del tubo ya es positivo. Mientras más putrefacta esté su carne, mayor será la producción de humos blancos. Alguna vez que en la práctica han traído, digamos, carnes que ya estaban con estados avanzados de putrefacción, cuando ustedes hacían esta prueba, salía a borbotones, entonces empezaba a salir hasta del tubo humo blanco, ¿verdad? Entonces, está relacionado con el grado de putrefacción. Un punto muy importante para que la prueba nos salga positiva es la preparación del reactivo. ¿Sí? Ya les decía, en el momento del uso, ¿por qué? Porque es volátil, ¿no? Entonces, deben usar ácido clorhídrico concentrado, no nos serviría ácido clorhídrico diluido, utilicen un etanol al 96 y el éter dietílico. Si ustedes preparan el reactivo adecuadamente en el momento del uso y solamente abren el tubito para el momento que ustedes están colocando, pues la prueba es válida. Sin embargo, también hay que destacar que en estados muy bajitos de putrefacción, alguna vez podríamos categorizar una reacción de Ebers negativa, ¿verdad? Por eso hay otras pruebas que son más sensibles que lo que es la reacción de Ebers. El fundamento de la prueba es de que, ya les decía, el amoníaco proveniente de la descomposición o putrefacción de la carne se combina con el ácido clorhídrico para dar lugar a la formación de cloruro de amonio, que se visualiza por el desprendimiento de humos blancos. Si no hay amoníaco, no hay humos blancos, ¿verdad? Por eso es fundamental que el ácido clorhídrico sea concentrado. ¿Qué función cumple las otras sustancias que están en el reactivo? El etanol y el éter solamente va a favorecer el carácter volátil del ácido clorhídrico para que la reacción se produzca gas-gas. Aprovecho la oportunidad para recordarles que no tiene sentido aprender las técnicas de memoria, ¿verdad? Las técnicas están escritas, es solamente guiar. Lo que ustedes deben concentrarse es entender los fundamentos de cada una de las técnicas, aprender a hacer lo que son los cálculos en las pruebas que merecen cálculos e interpretar adecuadamente los resultados. Además, siempre de ver la importancia que tienen algunas etapas que pueden resultar críticas para que la prueba me salga bien o mal, ¿verdad? Vayamos con la tercera prueba, la prueba del isonitrilo. La prueba del isonitrilo es también una prueba cualitativa y que en comparación con la anterior, esta prueba es más sensible. Si bien es también cualitativa, es más sensible que la reacción de Ebers. En esta prueba necesitamos utilizar de preferencia cápsulas de porcelana, pero no, en el laboratorio no teníamos tantas cápsulas de porcelana, así que en esta imagen les muestro, hemos utilizado vasitos pequeños, vasos de precipitado pequeños, pero sí, de ser posible, mejor cápsulas de porcelana, en la que hemos colocado entre 2 a 3 gramos de muestra picada. No es necesario pesar, es una prueba cualitativa para que ustedes sepan la proporción. Y adicionar entre 3 a 5 ml de hidróxido de sodio al 10% y 3 a 5 gotitas de cloroformo. Obviamente en relación de más o menos qué cantidad de muestra están utilizando. Si aproximadamente va a 3 gramos, entonces colocaré 5 de hidróxido de sodio y 5 gotas de cloroformo, ¿no? Entonces más o menos la proporción. Y lo voy a llevar a una hornilla a calor. Y cuando hierva, yo debo percibir si se genera o no un olor nauseabundo. Si se genera un olor nauseabundo, la prueba del isonitrilo se considera positiva. Si no hay el olor nauseabundo, la prueba es negativa. ¿Qué me indica una prueba de isonitrilo positiva? Que la carne está en putrefacción. ¿Sí? Por lo tanto, las carnes frescas deben dar negativo. ¿Qué me interesa de acuerdo a las muestras que les he pedido que traigan, ¿no? O les hubiera pedido que traigan? Que comparen básicamente las 3 muestras que son de los embutidos y la carne fresca respecto a lo que sería el resultado de la carne que ya está guardada, ¿verdad? Porque en esta sí verían una prueba positiva necesariamente. ¿En qué se basa la reacción? ¿Cuál es el fundamento? Que evidentemente la carne que está en descomposición hemos visto que genera amoníaco proveniente de la descomposición de las proteínas. Este amoníaco va a reaccionar con el hidróxido de sodio concentrado y cloroformo en medio de calor y va a formar un compuesto que se llama el isonitrilo. Si ustedes recuerdan, cuando han llevado química funcional en la parte de práctica, recordarán en la identificación de los nitrilos que se caracterizan por los olores nauseabundos.
Entonces, si hay amoníaco, se genera el isonitrilo en estas condiciones. Ahora, este isonitrilo es volátil. Significa que se va a concentrar cuando se caliente, se va a formar y después de unos segundos se va a perder, se va a ir, ¿verdad? Entonces, apenas hierve, tengo que sentir lo que es el olor. Ahora, algunas personas que no conocen el olor, por ejemplo, del cloroformo, podrían confundir el olor del isonitrilo con el olor del cloroformo, cosa que es totalmente diferente. Entonces, en la práctica es algo que diferencia lo que realmente es una prueba positiva de pruebas negativas, ¿no? Entonces, esa es la prueba del isonitrilo. Vayamos a la cuarta prueba, la determinación de almidón. La determinación de almidón solo se realiza en el tema de lo que son los embutidos. Existen técnicas cualitativas como técnicas cuantitativas. Es evidente que para dar una buena interpretación necesariamente tendría que aplicar técnicas cuantitativas. Entonces, en laboratorio nunca nos compraron los reactivos necesarios para hacer la prueba cuantitativa, pero mínimamente hacíamos la técnica cualitativa. En la técnica cualitativa también nos puede dar un panorama a grosso modo, obviamente no con exactitud, referente a que si habría o no habría un exceso de almidón en lo que son los embutidos. Solo necesitamos un reactivo que es el Lugol, ustedes saben que es mezcla de yodo y yoduro de potasio, y lo que nosotros hacemos es o triturar la muestra o abrir la parte interna de lo que son los embutidos. En este sentido, les había pedido que traigan dos muestras, ¿verdad? Una granela que ustedes querían y una de marca. Entre las de marca podríamos decir que es la que tiene costos un poco más elevados que el resto de las marcas. Simplemente, como ustedes ven en la imagen, agarraron un gotero y van colocando en diversos sectores gotas de lo que es el Lugol. El Lugol, en contacto con el almidón, va a dar una coloración azul-violeta, ¿sí? Si ustedes se fijan en esta otra imagen, entonces se nota un poquito en algunos sectores, el color del reactivo es este color, ¿no? Un color ámbar. No hay, entonces sigue el color del reactivo, ¿no? Por lo menos así a grosso modo. Si es que hay, son muy pequeños jaspes. Pero acá, si se dan cuenta, estos colores intensos ya te está marcando positivo. Si bien la prueba es cualitativa, o sea, positivo o negativo, entendiendo que la normativa permite la adición de almidón en una cantidad máxima del 15%, pues se supondría que no debería pintar en todos los lugares completamente, sino simplemente debería haber algunos jaspeados de color azul y violeta, producto de la reacción del almidón con lo que es el Lugol, y deberíamos observar que algunas gotas del Lugol en algunos sectores pues se quedan tal cual aquí, que el color del reactivo y que no pintan. Pero lo que sucede en todos los años de experiencia que hemos hecho estas pruebas, pues de que la mayoría, por no decirles todos, por lo menos los embutidos a granel, pues tenemos este panorama, un exceso de almidón, ¿sí? Porque se tiñe todo. Y esto es signo de que hay un exceso de almidón. Y con seguridad, si haríamos la prueba cuantitativa, estaría pues súper por encima del valor máximo permitido por la normativa. Y aquí logran evidenciar, no es por hacerle propaganda a esta marca de embutido, pero es la marca de embutido, por lo menos, que tiene menos almidón que el resto, ¿sí? Es tan poquito el almidón que tiene que en las pruebas en frío, la prueba de almidón cualitativa, normalmente nos sale negativa o muy poquito de almidón, ¿verdad? O sea, dentro de lo que son los parámetros. Entonces, hay una relación, quieran o no, en el tema de embutidos, de lo que es precio y calidad. Bien, he sacado dos imágenes reales, ¿no? Y que se han publicado en periódicos nacionales, por ejemplo, del control de calidad de almidón en lo que son los embutidos. Entonces han hecho una inspección, han cortado la parte interna y han colocado el Lugol, ¿no? Estas son muestras, como les digo, que se han publicado en lo que son periódicos, obviamente de años atrás, referente a cómo están adulterando por exceso de almidón. Si ustedes aquí claramente se pueden fijar, está un color azul-violeta intenso que prácticamente parece negro. Y esto no debería ser. Ya les decía, evidentemente podríamos encontrar algunos jaspeados, pero esto les está diciendo prácticamente en vez de comer un derivado cárnico que te aporta proteínas, estás consumiendo más carbohidratos, ¿verdad? Y para favorecer el sabor del producto, obviamente añadido de gran cantidad de almidón, va una gran cantidad de grasa, ¿verdad?
Entonces, grasa más almidón más otros aditivos le van a dar el sabor característico de lo que son estos productos, pero aporte proteico casi nulo, si es que no está nulo. Esta es nuestra realidad. No solo en el tema de los embutidos, también en el tema de las salchichas, de las mortadelas, entonces permite la adición de cierta cantidad de almidón, pero en este caso, por ejemplo, es más común encontrar en este tipo de productos un exceso de almidón, y acá la imagen está más clara, donde ustedes están viendo que con el Lugol, pues, sigue el color del reactivo, ¿verdad? Entonces, una diferencia. Bien, vayamos a la cuarta prueba, la reacción al tornasol. Hay que diferenciar lo que es el papel tornasol de lo que es el papel pH. El papel tornasol, ¿sí? No tiene esta escala que ustedes ven, digamos, ¿no? El papel tornasol, de acuerdo a la intensidad del color, mientras más rojo se pone, es más ácido. Y mientras más lila se pone, o azul, es más básico, ¿verdad? Entonces, simplemente eso nos ayuda a diferenciar el papel tornasol en 3 categorías. O sea, la muestra es neutra, es ácida o es básica, ¿no? Simplemente eso, para eso nos ayuda el papel tornasol. Ahora, la otra opción es el papel pH, ¿verdad? Que tiene, digamos, más ventajas que el papel tornasol, porque en el papel pH nos ayuda a determinar, si bien en números enteros, aproximadamente el grado de acidez o el grado de basicidad de acuerdo a la coloración que nos dé. Ejemplo, si ustedes cortan una tira de papel pH, por ejemplo, van a hacer un corte en lo que son la carne, van a impregnar ambas caras y van a dejar actuar por lo menos 30 segundos, luego sacan el papel y comparan en la escala. En este caso, si me da una escala verde, entonces seguramente el pH está, dependiendo el tono de verde, entre 8 y 9. Entonces, si esto fuera de una carne, por ejemplo, sería signo de que la carne está alterada por putrefacción. Mientras más putrefacta esté la carne, más básico se va a volver, ¿verdad? Más básico. Entonces, una carne fresca debería dar pHs entre 6.1 a 6.4, es lo que nos dice la normativa. Un pH de 6.5 exige un consumo inmediato, o sea, se puede consumir, pero ya no se puede guardar la carne. Entendiendo esto, las tiras de papel pH en el tema de cárnicos tienen una utilidad limitada, porque lo único que nos va a ser útil es para poder descartar las muestras que ya estén putrefactas, cuando ya tengamos desde 7 o mayores el rango del pH, ¿sí? Entonces, vamos a recurrir a una tercera, que es la determinación de lo que es el pH por un pHímetro, pero en controles de calidad que salen, etcétera. Entonces, una forma rápida de saber es a partir de 7 o mayor, la carne está en descomposición y esa carne no se puede consumir. Entonces, no nos vamos a olvidar esta escala del pH, cuando los pHs son muy bajos o muy ácidos, si son intermedios, moderadamente ácidos, ligeramente ácidos, neutro, ligeramente básicos, moderadamente básicos y lo que son muy básicos. Entonces, de preferencia, una lectura más precisa, pues nos va a dar el pHímetro, ¿sí? Pero, ojo, el pHímetro debe tener un electrodo especial. Es un electrodo que sirve solo para carnes, ¿sí? Es un electrodo, no es el mismo electrodo que hemos visto en el tema de leches, es un electrodo especial, ¿sí? Si contamos con este electrodo, entonces esta es la técnica más fidedigna, inclusive más que la reacción de Eber o la prueba del isonitrilo. Con esta sí o sí ustedes van a poder interpretar adecuadamente el resultado. Entonces, con este electrodo, ustedes determinan exactamente el pH de su carne, por ejemplo, 5.69, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Repito, nos dice que debe tener una carne fresca un pH entre 6.1 a 6.4, que es el pH óptimo, que un pH 6.5 es pH apto para el consumo, pero exige un consumo inmediato. Significa que pHs a partir de 6.6 o mayores ya indican alteración por putrefacción. Ahora, aquí les pongo una fotito de ejemplos de cómo el color de la carne es afectada por el pH.
¿verdad? Entonces, mientras más va avanzando el pH, va cambiando la tonalidad de lo que es la carne. Por ejemplo, aquí ya tenemos una carne muy oscura cuando ya ha llegado un pH neutro, ¿verdad? Y ese pH ya es putrefacción, lo mismo que esta otra imagen. Entonces, hasta acá, hasta el pH 6.5 se puede consumir. Hasta allá, no. Ahora, ¿y qué pasa si el pH me sale menos que 6.1? Por ejemplo, aquí 5.8 o 5.5. ¿Qué indica eso? Si ustedes recuerdan el tema de bioquímica de carnes y los procesos de rigor mortis y maduración de la carne, recordarán que existe, una vez que el animal está vivo, o sea, el animal una vez que muere, mejor dicho, baja un pH desde 7, un pH neutro de 7, 7.2, tiene un descenso brusco por la producción de lo que es el ácido láctico a partir del glucógeno almacenado en los músculos del animal. Ahora, ese descenso de pH está condicionada de varios factores, como muerte del animal, el almacenamiento del glucógeno, la temperatura de almacenamiento, una vez que el animal muere, etcétera, para que ese descenso sea o muy rápido o muy lento, y hemos visto una curva interesante en bioquímica de carnes, que deberían un poquito repasarla, y todo este proceso de descenso se llama el rigor mortis, pero luego viene un proceso de ascenso del pH, que es el proceso de la maduración de la carne, donde va a haber actividad enzimática, actividad microbiana, en donde la carne va a recuperar la blandura, la jugosidad, etc. Entonces, si bien esta carne no está en estado de putrefacción, obviamente, es una carne que al consumidor le va a llegar en condiciones de que, la carne está dura, la carne está más insípida, y es porque no ha completado su proceso de maduración, ¿verdad? Entonces, después de que descienda hasta pH de 5.4 inclusive, hay un proceso de ascenso. Entonces, en ese proceso de ascenso se llama la maduración de la carne, pero la carne está lista para el consumo cuando alcanza un pH mínimo de 6.1. Si yo en producto a la venta encuentro un pH menor, la interpretación es de que la carne no ha completado su proceso de maduración, ¿sí? Entonces, es bien importante determinar el pH exacto de la carne. Vayamos a la prueba que nos va a llevar más tiempo en la determinación de lo que son los nitritos. Los nitritos son aditivos que se colocan a los embutidos, son aditivos que están autorizados, pero en cantidad limitada, que quiere decir que existe una normativa nacional que limita la cantidad. ¿Y cuál es esa cantidad? Nos dice que máximo se pueden utilizar 125 ppm. ¿Qué quiere decir? 125 miligramos de este conservante por cada kilogramo de lo que es el embutido. Bien, estos nitritos que se utilizan en la fabricación de los embutidos tienen varias propiedades. Una de ellas es, obviamente, ejerce un efecto conservante. Dos, que inhibe el desarrollo de lo que es el Clostridium botulinum, una bacteria peligrosa para las personas. Entonces, este aditivo inhibe el desarrollo del Clostridium. Y otra ventaja es de que favorece el color rojo o rosado de lo que es el embutido. Y otra ventaja, aunque no quieran, son los costos, que son bastante económicos. Frente a una gran desventaja. Es que los nitritos o los nitratos, que son aditivos alimentarios, pues forman metabolitos. Estos metabolitos se llaman nitrosaminas, y estas nitrosaminas sí son sustancias cancerígenas. Eso está totalmente comprobado. Por eso existe una tendencia a nivel mundial de reemplazar lo que es este aditivo, pero lastimosamente todavía no han encontrado en una misma sustancia todas las propiedades que tienen estos nitritos en el tema de los embutidos. Entonces, las medidas que han tomado es ir disminuyendo la cantidad de estos nitritos que estén autorizados en la elaboración de lo que son los embutidos. Entonces, hablamos que cuando encontramos un exceso de estos nitritos en los embutidos, fuera de ser una adulteración, es un peligro para la salud, porque a mayor concentración que de estos nitritos en los alimentos que estemos consumiendo, estamos aumentando el riesgo a la larga de tener sustancias que son riesgosas para la salud, ¿verdad? Entonces, como las cantidades que están permitidas son cantidades pequeñas, necesariamente debo utilizar técnicas espectrofotométricas. Entonces, esta técnica espectrofotométrica es excelente, ¿no? Solamente que hay que tener un cuidado, y es la preparación de lo que es el reactivo, ¿sí?
En esta técnica espectrofotométrica vamos a utilizar o se utiliza necesariamente una curva de calibración. Una curva de calibración compuesta por 5 puntos, ¿no?, que se han preparado a diferentes concentraciones a partir de una solución patrón. Eso por una parte. Por otra parte, se debe preparar el reactivo con anticipación, que es una mezcla de ácido sulfanílico, ácido acético al 15%, agua y alfa-naftilamida. Cuando hace un rato les decía que es una excelente técnica, pero hay que tener cuidado, es justamente en el manejo de una de las sustancias que compone el reactivo. Me estoy refiriendo a la alfa-naftilamida. Es una sustancia sumamente tóxica, ¿verdad? Entonces, que cuando nosotros preparamos, es decir, cuando peso, etcétera, tengo que hacerlo con guantes, con barbijo, etcétera. Aparte que la alfa-naftilamina tiene un olor sumamente fuerte y desagradable. Entonces, hay que hacer un ambiente bien ventilado con los implementos para evitar cualquier tipo de absorción por la piel o inhalación, etcétera, porque ya les decía, es muy tóxico. La ventaja es de que este reactivo se puede preparar, digamos, en mayor cantidad, es bastante estable, lo guardan en un frasco color caramelo y no pasa nada. Además, utilizamos una solución saturada de cloruro de mercurio. Quiero que me sigan con la guía respecto a lo que les voy a ir explicando. Vamos a distinguir dos etapas. Por una parte, la preparación de la curva patrón. Para elaboración de la curva patrón, vamos a utilizar un nitrito de sodio PA. Eso vamos a utilizar en 5 matraces, aforados de 50 ml. Aparte, vamos a tener un matraz para el blanco. Y la otra parte de la técnica, les decía que eran dos partes. Una, la preparación de la curva de calibración a partir de una solución patrón. Y la otra parte es la preparación de la muestra. Voy a empezar con esta segunda parte, por favor, porque en realidad la primera que hacemos, necesariamente lo hacemos un día antes, ¿no? Porque requiere un proceso de hidrólisis. Entonces, ustedes le han dado una leída y saben que tiene un proceso de hidrólisis de unas 12 horas. ¿Cómo empieza esta segunda etapa? O sea, esta etapa de la parte de la preparación de la muestra. Comienza que yo tengo que colocar o pesar 5 gramos de embutido triturado. Le voy a adicionar primero con un poco de agua, 40 ml de agua destilada, y le voy a adicionar unos 300 ml más de agua destilada, y lo voy a colocar en un frasquito. Aquí, por ejemplo, usamos unos frascos de Nescafé porque tienen un vidrio resistente, y lo voy a llevar a un baño María por 12 horas o agitando ocasionalmente. Es fundamental, es un punto crítico de la prueba, la hidrólisis, el baño María, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante la hidrólisis nosotros vamos a hacer que los nitritos presentes en el embutido salgan al medio acuoso. Si yo acorto el tiempo de la hidrólisis, no voy a lograr recuperar todos los nitritos, ¿verdad? Entonces, esto está totalmente comprobado que para asegurar que todos los nitritos salgan al medio acuoso, necesitamos un baño María mínimo de 12 horas. Bien, entonces una vez que tengo el baño María, que ha pasado 12 horas hasta aquí en mi frasquito, nosotros le vamos a adicionar 5 ml de la solución de cloruro de mercurio, ¿sí? Voy a trasvasar todo este frasco a un matraz aforado de 500 ml, como ustedes están viendo aquí. Voy a enfriar y voy a enrasar hasta el aforo, o sea, hasta 500 ml. Los 5 gramitos del embutido lo estoy enrasando a 500 ml. Y luego voy a filtrar. Después de enrasar, voy a filtrar. Voy a hacer 2 filtrados. El primero con una coladera para evitar que el papel filtro se me tape por los pedazos que tiene del embutido. Entonces filtro, saco toda la masa y luego ese filtrado voy a filtrar recién en papel filtro. Este filtrado, de preferencia, tiene que ser lo más cristalino posible, pero a veces el colorante pues impide que sea tan cristalino. Si tiene mucho colorante, pueden filtrar varias veces con el fin de disminuir al máximo la coloración. No se olviden que hacer técnicas espectrofotométricas, el color va a ejercer un aumento de lo que es la absorbancia. Entonces, es mejor de que ustedes filtren varias veces si hay mucho color en su muestra, ¿sí? Y de este filtrado, ustedes van a coger un extracto. Se llama extracto, que voy a llenar 2 matraces por cada muestra, ¿verdad? Entonces acá 500 y por duplicado en las mismas condiciones, recuerden. Voy a llenar 50 ml del extracto. Esta van a ser mi muestra y mi muestra duplicada. Del otro embutido hacemos lo propio, ¿verdad? Hasta acá es esa parte de la preparación de la muestra.
Ahora, retomemos lo que es la preparación de la solución patrón, la curva patrón. Yo necesito nitrito de sodio, calidad PA, ¿sí? Proanálisis, y voy a pesar 50 miligramos. Debemos ser muy exactos en esto. Y voy a disolver en un matraz aforado hasta 500 ml. De este matraz, después que disuelto, voy a tomar con una pipeta volumétrica 10 ml y voy a enrasar hasta 100 ml, es decir, en otro matraz aforado hasta 100 ml. Estoy haciendo dos diluciones. Esta primera la denominamos solución madre, solución patrón madre. Y esta otra, la solución patrón A, o lo mismo que decir la solución de trabajo. La concentración en ambas soluciones son diferentes. En la primera tenemos una concentración de nitrito por cada ml de 0.1 miligramos. ¿De dónde sale? De dividir 50 entre 500. Si de aquí a tomar 10 ml, significa que hay 10 veces más la concentración, que quiere decir 0,1 por 10, en los 10 ml hay 1 miligramo de nitrito. 1 miligramo que lo hemos disuelto hasta 100, o sea, lo hemos dividido a 100 veces. Por lo tanto, la concentración será 1 entre 100, 0.01 miligramos de nitrito por cada ml. A partir de esto, nosotros elaboramos una curva de calibración compuesta por 5 puntos. Vamos a agarrar 5 matraces aforados de 50 ml y lo vamos a marcar. Al primer matraz yo le voy a colocar 1 ml de la solución patrón, al segundo matraz 5, 10, 15 y 20, ¿verdad? Desde una menor concentración hasta una mayor concentración. Ahora, en cada matraz, de acuerdo a esto, pues yo voy a tener esta concentración de nitrito. O a 1 ml, como me está diciendo, tengo 0.05. Si le he puesto 5 ml, tengo 5 veces más, 10 veces más, ¿no? 15 y 20 veces más, ¿verdad? Esto es muy importante porque vamos a utilizar en nuestros cálculos. Ahora, hay otra columna que me dice agua destilada. Entonces, si ustedes suman agua destilada más solución patrón, todos están enrasados a 50 ml. No es necesario medir esta agua, es simplemente que ustedes enrasen con agua destilada hasta el aforo, nada más. Voy a tener un sexto matraz marcado como blanco, el cual solo va a tener 50 ml de agua destilada. Y además, mis muestras, ya sabemos de dónde viene esta parte del extracto, del filtrado y que hemos hecho por duplicado. Una vez que todo tengo, en este caso, mis 8 matraces, si solo fuera una muestra, voy a colocar recién ese reactivo que les decía que se prepara con anticipación con todas las precauciones. Y obviamente no voy a pipetear con la boca, voy a pipetear con propipeta, ¿verdad? 2 ml. O cuando colocan el reactivo, van a colocar en el mismo orden. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar con el matraz 1, luego el matraz 2 y así sucesivamente. Y voy a cronometrar el momento en el que yo añado el primer matraz. ¿Por qué? Porque el tiempo de reacción es fundamental, es otra parte crítica de lo que es la prueba. Voy a poner el cronómetro y voy a terminar de colocar en ese orden. Cuando pasen 20 minutos, yo debo leer en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 520 nanómetros, ¿no? En el mismo orden que he colocado. Entonces el cronómetro me dice, ya son los 20 minutos, y entonces empiezo a registrar lo que son las absorbancias. Tengo máximo 10 minutos para terminar las lecturas. Voy a ir atrás, por favor. Estoy retrocediendo. Cuando ustedes coloquen, digamos, acá tienen, bueno, no se ve muy bien, pero aquí están todos transparentes sus curvas, ¿verdad? Cuando añaden el reactivo va a empezar a formar un complejo coloreado de color rosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, al que le han puesto 1 ml va a tener un color rosa suavito, el que tenía 5 va a tener más fuerte que este, el que tiene 10 va a tener más fuerte. Estos complejos coloreados se estabilizan en cuanto al color cuando llegan a los 20 minutos, pero también se desestabilizan cuando pasan los 30 minutos. Por eso es muy importante el tiempo desde que han colocado el reactivo y tienen 10 minutos para hacer las lecturas en el espectrofotómetro. Entonces, por eso es importante el tiempo. ¿Cómo me doy cuenta que se ha desestabilizado? Me doy cuenta porque las absorbancias tienen que ir en ascenso. Por ejemplo, el primer punto va a tener una absorbancia menor que el segundo, menor que este, etc. Y mientras más nitrito tenga, se va a desestabilizar más rápido. Entonces, el primero que se va a desestabilizar es el punto 5, por ejemplo. Entonces, en vez de tener una curva de ascenso, se va a descender, ¿no? Y eso es bien claro. Alguna vez en las prácticas
les he mostrado cómo se desestabiliza. O sea, digamos que ya habíamos hecho las lecturas, estamos explicando y después les muestro. Cambia el tono del complejo coloreado y, por tanto, la absorbancia de la muestra. Bien. Entonces, con esta columna que ustedes tienen en su guía de miligramos de nitrito y esto de absorbancias que ahorita yo les voy a dar, vamos a hacer unos cálculos, ¿no? Enseguida. Si nosotros graficamos la absorbancia versus la concentración, tendríamos una curva. Por eso se llama curva de calibración. Esos 5 puntos deberían estar alineados para formar una línea recta. ¿Por qué? Porque tienen una relación directamente proporcional, que significa menor concentración, menor absorbancia, a mayor concentración, mayor absorbancia. Si los 5 puntos graficados en un eje cartesiano estuvieran perfectamente alineados, estaríamos hablando de un coeficiente de correlación que es R igual a 1, cosa que es teórica. ¿Qué quiere decir? No es real. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en temas anteriores la presencia de lo que son los errores aleatorios, básicamente, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos prescindir. Por lo tanto, pero al utilizar soluciones patrón de alta pureza, con material volumétrico, respetando tiempos, entonces esta curva de calibración puede ser casi perfecta. ¿Qué quiere decir? Que podríamos tener justamente la imagen que les muestro. Que algún punto, por ejemplo, esté un poquito por encima o esté un poquito por debajo, pero que básicamente sea mínima la diferencia, ¿verdad? A estas desviaciones se llaman desviaciones estándar, que puede ocurrir tanto en forma positiva como en forma negativa. Pero que estas técnicas espectrofotométricas establecen que este margen de diferencia es mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el coeficiente de correlación tendrá que ser mayor o igual que 0.98. Repito, el coeficiente de correlación igual a 1 es que es una curva perfecta, ¿verdad? Entonces, para aceptar una curva de calibración debe salirles un R igual o mayor a 0.98. Si les sale menor, significa que graficado esos puntos, pues no va a haber mucha diferencia. Pues, ¿cuál es la idea de hacer una curva de calibración? Es decir, que ustedes van a hacer lectura de absorbancia de la muestra, ustedes chocan con la curva baja y tienen la concentración. Obviamente, acá en miligramos, hacemos un cálculo matemático basado en una regla de 3 para transformar a ppm. Entonces, solo, repito, solo puedo calcular la concentración de una muestra cuando mi curva de calibración esté dentro del margen permitido, que quiere decir cuando se acepta la curva. Porque si ustedes quieren calcular la concentración de una muestra con una curva que no es la adecuada, este resultado está mal, no es correcto, ¿verdad? Entonces, el primer punto es tener una buena curva de calibración. Si el R le sale menos que 0.98, repita. Puedan preparar el reactivo, o sea, repitan tratando de corregir qué error sistemático se ha producido. Si la curva está bien, entonces procedemos. Bien. Estas lecturas necesito que las anoten en su cuaderno, o si quieren le sacan una foto, porque vamos a trabajar un ejercicio referente a esto. Digamos que en la práctica nosotros hemos leído estas absorbancias a los 20 minutos. Esto que dice 0 es el blanco, por si acaso, y esta es la lectura de la muestra, la absorbancia de las muestras, y que está hecha por duplicado, ¿verdad? Entonces tenemos las lecturas de las absorbancias. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicar regresión lineal para el cálculo, esa era su tareita para ustedes. Debo calcular una vez que he introducido los 5 puntos, ¿sí? Porque este es punto 1, X1, Y1, X2, Y2, los 5 puntos de la curva. Calculo el coeficiente de correlación. Si es mayor o igual a 0.98 se acepta la curva y procedemos a pasar con el punto 4. Se debe calcular las absorbancias reales de las muestras. ¿Cómo se calcula? Restando la absorbancia leída de la muestra menos la absorbancia del blanco. Se debe aplicar regla de 3 para convertir de miligramos a ppm, ahorita lo vamos a practicar, y con los dos resultados obtenidos voy a calcular el porcentaje de error total. Si el porcentaje del error es aceptable, no se olviden que para técnicas espectrofotométricas el error aceptable es máximo 1%, voy a informar la media aritmética y voy a comparar con la norma para saber cómo está el producto. Bien, está por demás recordarles, pero lo he plasmado en letras, recordar que cada muestra realizamos por duplicado,
que solo procedemos al cálculo de si la curva de calibración se acepta, caso contrario se debe repetir. Si el porcentaje de error total sobrepasa el margen permitido, solo se repiten las muestras. Y para el cálculo, tomar en cuenta el peso exacto de la muestra. ¿Verdad? Y aquí tengo un ejemplo respecto a los datos que les he pedido que les saquen una fotito, ¿verdad? O que los registren. Nos decía un punto que tengo que sacar la absorbancia real, que es la absorbancia leída menos la absorbancia del blanco. En la primera muestra, pues tenemos una absorbancia corregida de 0.581. Por si acaso, se supone que los datos de la curva están grabados en la calculadora. Si ustedes tienen Y, piden que les calcule X, ¿no? Entonces, X con sombrerito es para este valor de Y, ¿cuánto vale X? Es como decir, voy a ir atrás, por favor. Es como decir, yo te doy este valor y tú dime cuánto vale este valor. Eso es lo que estamos haciendo en la calculadora. Perfecto. Ahora, debo multiplicar por 10, ahorita les explico. Este valor que me va a dar la calculadora, que es el X con, van a multiplicar por 10. Ese valor son los miligramos de nitrito que están en 5 gramos de muestra. Si aquí fuera diferente el valor, lo tengo con decimales, pues el peso exacto de la muestra. Pues. Voy a transformar estos miligramos que he obtenido, ahí solo estarían en 5 gramos de la muestra. Yo tengo que informar en ppm. ¿Qué es ppm? Miligramos por kilogramo. Entonces, en un kilo, o decir lo mismo, en 1000 gramos de muestra, ¿cuánto de nitrito habrá? Entonces, aplicando esta regla de 3, van a sacar 112.44. Lo mismo hacen con la otra, ¿no? La absorbancia corregida les va a salir 0.582. Para esta absorbancia, el X, o sea, el valor de la concentración en miligramos, es 0.05635. Multiplican por 10, esto está en 5 gramos de muestra, en 1000 gramos cuánto hay, y les va a salir 112.71. Relacionan, tomando en cuenta 2 decimales para lo que es el porcentaje del error, y les va a salir un error de 0.24. El valor de referencia máximo para las técnicas espectrofotométricas es 1%, por lo tanto cumple. No se olviden que es parte del control de calidad interno el realizar por duplicado, y lo que yo debería informar es la media aritmética. En el caso de los nitritos, se acepta informar en números enteros, porque la norma está solo en números enteros, o máximo podrían informar con un decimal. Entonces aquí yo podría informar 113 ppm, está correcto, o si gustan 112.6 como máximo redondeando, ¿verdad? Entonces, este valor, comparando con la norma, está dentro de parámetro, por eso decimos la muestra cumple con los valores de referencia, por tanto es apto para su consumo. Entonces, lo que necesito, y les voy a dar unos 2 o 3 minutitos, es que ustedes comprueben estos resultados en base a esta norma. Entonces, por favor, si alguien todavía se me ha retrasado, sáquenle una fotito a esto o anoten estos valores en la guía que ustedes tienen y luego saquen los valores que acabo de proporcionarles, ¿sí? Tomando en cuenta que el manejo de sus calculadoras va a depender del modelo de calculadora, pero en general deben asegurarse de borrar memoria, después de borrar memoria, escoger el punto de regresión lineal, introducir sus datos, los 5 datos, en la forma X1, Y1, X2, los 5 puntos de la curva, calcular R, por si acaso me olvidaba en esta técnica, lo que es R, lo que es el valor de R, aquí, en este valor, les tiene que salir 0.9764 con 4 decimales, que redondeando a 2 decimales, justo estaríamos en el límite mínimo, 0.98. Entonces, comprueben que al poner estos 5 datos, el R que vayan a sacar es 0.9764, que redondeado justo da el 0.98, lo mínimo para admitir una curva de calibración. ¿Sí? Entonces, por favor, eso y esto. Deben sacar en la primera determinación 112.44 y en la segunda determinación 112.71. Por favor, trabajen. Necesito por lo menos saber que 2 personas del grupo han podido sacar esos resultados. Cuando alguien lo tenga, pues me avisa, por favor.
¿Alguien ya sacó el resultado? O sea, alguien ya comprobó, mejor dicho, estos resultados que acabo de mostrarles. Tienen que hacerlo porque si no, no vamos a poder hacer el ejercicio que viene a continuación. Necesito saber si ustedes han recordado adecuadamente. Han sacado el 0,9764 del ERE, que es el coeficiente de correlación. Nitza sacó el resultado. Sí, doctorita, estoy haciendo sigue todavía. Vamos, vamos. Blanca Pilco, ¿cómo va con el resultado? ¿Está comprobando lo que les acabo de mostrar? Blanca. ¿Dónde se ha ido Blanca? Ha dejado su conexión y se ha ido. Logré sacar, doctorita. ¿Sí? ¿Todo, Helen? ¿Todo? Sí, 0,98, sí. Ya. Usted ha sacado el R 0, digamos, redondeando con dos decimales, 0,98, ¿no? Seguramente te ha salido 0,9764, redondeando 0,98. ¿Y el cálculo de las muestras, Sí, Helen? ¿También? ¿Todo? Lo hice directo todo en la calculadora. Ya. Entonces, a ver, aparte de Helen, ¿quién más ha logrado comprobar? Se supone que es un tema de estadística, se supone que lo han llevado, que ha sido evaluado, entonces están por ahí los conocimientos. Es sumamente fácil el manejo de lo que es la calculadora. Solo tengan cuidado en eso. Antes de que introduzcan una nueva curva, borren memoria para introducir nuevos datos. Solamente les hago recuerdo en eso. En los modos regresión lineal, por si acaso en las calculadoras científicas, cuando ustedes colocan en sus opciones de modos estadísticos, hay varias regresiones. La regresión que tienen que escoger, por si acaso, es la que dice A más BX. Entonces ahí introducen los datos para el eje de las X e introducen los datos para el eje de las Y. Una vez que han introducido los 5 puntos de la curva, piden calcular R, les tiene que salir 0,9764, tal cual Helen ha comprobado. Y el resto es simplemente que ustedes procedan tal cual les he mostrado, ¿verdad? Esta parte. Ahora, esta parte de multiplicar por 10 es lo que quiero que quede clarito. Esto siempre va a suceder, ¿por qué? Porque este valor que yo he sacado en miligramos de nitrito en realidad no están en 5 gramos de la muestra y les explico por qué, les voy a hacer recuerdo. Porque acá, si se dan cuenta, los 5 gramos del embutido estaban en 500 ml y yo no he puesto reactivo en los 500. Yo he tomado una alícuota, ¿sí? Y era 50. Entonces, 50 de 500 es la décima parte. Entonces, yo he tomado en la décima parte. Por eso, la concentración de nitritos que yo estoy calculando, acá, solamente estarían en la décima parte, no estarían en los 5 gramos. Entonces habría 10 veces más para que realmente estén en los 5 gramitos de la muestra. Por eso deben multiplicar esto, que es la X con el sombrerito, o sea, para esta concentración, multiplicar por 10 y esta es la concentración en 5 gramos de la muestra. En 1000, una regla de 3 y sacan este valor de 112.44. Lo mismo hacen con el duplicado y sacan este otro valor y luego ya conocen, el error total es el valor mayor menos el valor menor sobre la media multiplicado por 100, ¿verdad? A ver, aparte de Helen, ¿quién más? Por favor, necesito una persona más. Saber de que sí están siguiendo la clase, que sí no se me han perdido con la aplicación de regresión lineal. A ver, aparte de Helen, ¿quién más, por favor? Fabiola Medrano, ¿has logrado? No, doctorita, estoy intentando todavía.
Carol Milenka, ¿cómo te va? ¿Has logrado sacar esos resultados? Tinta, Carol Tinta, ¿dónde está? ¿Dónde estará? Rodrigo, ¿sacaste? Rodrigo Salvatierra, ¿sacaste el resultado? Doctorita, me perdí un poco en lo de sacar la R. No, eso no lo estoy entendiendo. La otra parte sí lo entiendo, pero el otro no sé si me puedo poder explicar. Voy a explicar una vez más, pero necesito que ustedes siempre hagan caso en general, o sea, la recomendación, si yo les he pedido ya el día de ayer que revisen regresión lineal, era cómo introduzco los datos en la calculadora, etcétera, ¿sí? Entonces voy a volver a explicar esta parte, pero ya va a quedar como responsabilidad de ustedes. Lamentablemente, el ejercicio que vamos a hacer a continuación, no sé si van a poder sacar, porque si esto no me están pudiendo comparar, les iba a dar otros datos para que me saquen nuevos resultados. Entonces, medio grave. Voy a volver a solicitud de Rodrigo, y creo que varias personas todavía están flotando por ahí. Entiendan bien, por favor, lo que estoy explicando. Repito, en la calculadora, primero borran memoria, después de borrar memoria, van a ingresar a la parte de regresión lineal. Una vez que están en regresión lineal, antes de calcular R, se supone que yo tengo que introducir estos 5 datos. Entonces, cuando ustedes escogen regresión lineal, les va a pedir una columna de X y una columna de Y. Entonces, en el que dice el primer dato de X, digitan 0.01, graban en la memoria la absorbancia, lo propio, y hacen con los 5 puntos. Entonces, tienen que introducir estos 5 puntos de la curva. Cuando están introducidos, recién van a digitar, calcular R. Ahí R les tiene que salir 0.9764. Entonces, si les sale eso, significa que ha grabado correctamente. Escuchen bien. Si no les sale este R que les estoy dictando, piensen que ustedes no han borrado la memoria o han introducido mal lo que son los datos o no se han grabado. ¿Sí? Si ustedes borran la memoria e introducen los datos, les tiene que salir ese R. Si les sale ese R, entonces decimos redondeado con 2 decimales, justo estoy en el valor mínimo, por lo tanto se acepta la curva. Ahora, si se dan cuenta, aquí son nuestras incógnitas. ¿Qué tengo que hacer para calcular las muestras? Tengo que hacer calcular la absorbancia real primero. Significa que esta le voy a restar la absorbancia del blanco, ¿verdad? A esta también la absorbancia del blanco. Entonces, si ustedes tienen en esta columna Y, estoy yendo atrás, si se dan cuenta, estos puntos conocen sus valores porque se han preparado a partir de diluciones de solución patrón. El dato de la muestra van a conocer una absorbancia de la muestra, pero no conocen la concentración. Si esto lo graficaran en papel milimetrado, ustedes tendrían que darse escalas establecidas, entonces ustedes identifican dónde está la absorbancia de la muestra, van recto, chocan y pueden calcular la concentración sin hacer ese cálculo, ¿verdad? Pero eso les lleva mucho tiempo. Por eso nosotros a la calculadora le vamos a hacer que se grabe en su memoria estos 5 datos de la curva, ¿sí? Si ya están los 5 datos de la curva, acá se le dice, esta es la absorbancia de la muestra, cálculame cuánto vale la concentración en miligramos de litro. Eso es lo que hemos hecho acá. Digitan 0.581 y buscan la que viene X con un sombrerito, ¿sí? Y ponen igual. Ahí les va a salir 0.05622 y otros tantos de decimales. Sin borrar eso, trabajamos con todos los decimales para mayor exactitud en nuestros resultados. Voy a multiplicar por 10, por 1000 y divido entre 5, que es la resolución de una regla de 3. Y me va a salir 112.44 redondeando con 2 decimales. Lo mismo hacen con la otra muestra y les va a salir 112.71 ppm. ¿Sí? Relacionan en porcentaje de error y les va a salir 0.24. ¿Sí? Espero
que ahora haya quedado más claro, por favor. Ahora no sé, les voy a dictar el ejercicio, veremos si todavía alguien puede sacar, porque no han trabajado como quería, como esperaba, por favor. Una tareita más. Una vez que estos tienen para comprobar, tienen una tarea. Por favor, escriban. La tareita es hacer el mismo ejercicio, pero con otros datos. Entonces, la tablita que les voy a dictar es lo mismo, solamente que va a cambiar esta columna de las absorbancias, por favor. Esta es como si la borraran y les voy a dictar nuevos datos para un ejercicio. Escriban, por favor. Para el primer punto de la curva, para esta primera concentración, la absorbancia leída había sido 0.103. Para el segundo punto, 0.501. Para el siguiente, 1.103. Para el cuarto punto, 1.508. Y para el quinto, 1.984. La absorbancia del blanco, 0.008. Y la absorbancia de la muestra, 1.432. La absorbancia del duplicado, 1.438. Repito, les estoy dando como tareita. Vamos a ver, pues les voy a dar unos minutos para que intenten hacerlo durante la clase, pero no sé si logren, porque si el anterior ejercicio, la única que me ha podido responder ha sido Helen, no sé, por lo menos nadie me ha dicho si lo ha logrado. Les estoy dando otro ejercicio, pero con otros datos de absorbancia. Voy a repetir por última vez, por si acaso alguien se me haya quedado. Las absorbancias en el mismo orden les voy a dictar. La primera, 0.103, 0.501, 1.103, 1.508, 1.984, el blanco 0.008, la muestra 1.432, la misma muestra pero por duplicado 1.438. Necesito que calculen la concentración de nitritos y díganme cuánto es el error y qué dato podría o no informar y obviamente interpretar el resultado. Les voy a dar 5 minutitos para que intenten hacer este ejercicio. La idea era que saquemos el resultado hoy. A ver.
A ver, me gustaría escuchar cómo les ha ido. Jocelyn Crespo, prenda su micrófono, por favor. Jocelyn, ¿pudiste sacar, Sigo, Jocelyn? ¿Cómo te ha sigo, ido a intent- sacar? sigo intentando, no puedo sacar. Ni del anterior, ni el anterior ejercicio no has podido sacar ERE. No, doctora, creo que mi calculadora está mal porque me salen otros resultados. Wow, entonces hay un trabajito extra. De todos modos, obviamente, cuando me prenden el micrófono, eso para mí ya cuenta. Gracias, Jocelyn. Quiero escuchar cómo le ha ido a Celina. Celina Ferrufino. ¿Ha logrado sacar? Celina. Doctora, el anterior me salió, pero me tiene la calculadora no me está saliendo todavía. Estoy intentando aún. Has borrado memoria, ¿verdad, Celina? Porque si introducen los datos sobre el anterior... Oh, creo que no. A ver, voy a Ese es tu borrar error. la memoria. Y vuelve a hacer. Muy bien, Celina. Ya, el anterior, pero me salió. Ya, eso es una buena noticia. Listo, Celina. Me gustaría saber cómo le está yendo a Neida Guzmán. ¿Cómo te está yendo? ¿Has logrado sacar? Neida. Todavía no he sacado. Me miran. Doctora, Tania. A ver, Tania. ¿cómo te- doctora, a mí estoy en lo de R me sale 0.99. Perfecto, muy bien. Aún me falta la otra parte. Ya, muy bien, pero ya estás en un buen camino. Muy bien, Tania. Gracias, doctora. ¿Alguien más ha sacado el ERE? ¿Helen ha sacado? Tú estabas... Sí, doctorita. Ha salido 0,998, pero redondeado todito es 1. Claro, ya, perfecto. Entonces, prácticamente una curva casi perfecta que les he dado, ¿no? Prácticamente casi perfecta. ¿Y ha sacado los resultados, Helen? ¿Cuánto de nitritos tiene en la primera determinación? ¿Cuánto en la segunda? ¿Cuánto el error? ¿Has terminado de sacar? Estoy en eso, doctorita. Me faltan solo 2. Ya, a ver, esperaremos un poquito más entonces. Muy bien, por si acaso el R 0998, que obviamente redondeando es como si fuera 1, o sea, una curva prácticamente casi perfecta. Entonces pueden proceder al cálculo. Resten a la absorbancia de las muestras, resten la absorbancia del blanco. De esa absorbancia corregida, colocan en la calculadora, tienen los miligramos de nitrito, multiplican por 10 ese resultado, entonces lo relacionan en una regla de 3. Ay, perdón, antes de que termine Helen y el resto, me olvidé decirles el peso de la muestra. El peso de la muestra es 5.1421. Entonces no solo trabajen con los 5 gramos, 5.1421. A ver, les voy a dar otros minutitos para que me digan cuánto de nitrito tiene cada determinación. Doctora, saqué el ERE 0.98, me salió, no, está bien. Algún datito ha entrado mal, Celina, porque exactamente tendría que salirte 0,998. 998. A ver, intenta. Borra memoria e introduce con calma. O tal vez alguno de tus datos, a ver, comprueba, voy a volverte a leer los datos. Tal vez alguno has anotado mal y por eso está ligeramente fallando. El primero era la absorbancia 0.103, el segundo 0.501, el tercero 1,103, el cuarto 1,508, el quinto 1,984. La absorbancia del blanco era 0.008 y las absorbancias de las muestras 1.432 y 1.438. ¿Alguna cosita has puesto mal? Sigue intentando, Celina, muy bien. Sí, doctora, ahorita lo voy a volver a equivocar en un dato. Perfecto. Helen, me avisas cuando tengas el resultado. Lo que estoy buscando que en este caso por lo menos una persona pues me esté siguiendo y que pueda sacar el resultado para que durante la semana ustedes puedan buscar si es que ustedes solitos no logran sacar con mayor tiempo estos datos que les estoy dando, busquen a su compañera para que les pueda un poquito orientar. Se supone que es un tema que ustedes lo han llevado en estadística, solo estamos haciendo aplicabilidad, ¿sí?
Alguien que haya sacado o que esté sacando, aparte de Helen, a ver. Y Celina, que está también en trabajo. Álvaro, ¿cómo te ha ido a ti? Álvaro, ¿estás en clases? Uy, se me fue la... No, doctor, no me salió todavía. No lo puedes sacar. ¿Por qué? ¿Por qué creo que no han recordado cómo introducir sus datos en las calculadoras? No han hecho caso. Tendrán un trabajito extra los que no están pudiendo sacar. Ya, Álvaro, gracias por responder. Yola, Yola, ¿sacaste? No, doctorita. ¿Por qué, Yola? Bien. No he podido, doctora. Helen o Celina, ¿ya tenemos algún resultado? Bien, se me están quedando por ahí, no sé por qué. Repito, en el ejercicio que ustedes van a tener que llevar como tarea. A ver, ¿te escucho, Helen? En el primero saqué 273,62 partes por millón y en el segundo 274,79 partes por millón. Ya, está prácticamente bien. Lo único que podría estar variando a mis resultados en los decimales, podría ser, Helen, es de que aquí les recomiendo lo siguiente. Está muy bien, o sea, has procedido exactamente, muy bien. Acá, si bien les estoy mostrando en la imagen con algunos decimales, para que aquí yo tenga un resultado más preciso, yo les recomiendo que lo que les da la calculadora aquí como X con el sombrerito, no quiten ningún decimal y directamente le multipliquen por 10, por 1000 y aquí obviamente entre 5.1421. En este primer resultado que ha sacado Helen, tendría que salirte así con exactitud 273,64 ppm. ¿Sí? Entonces solo estamos variando en el segundo decimal. Posiblemente es por la cantidad de decimales que aquí ha variado, pero no es significativo por si acaso. O sea, si esto fuera tu examen, para mi cuenta, vale. En el duplicado, Helen, tomando en cuenta, repito, todos los decimales desde lo que sale en la calculadora y multiplicando por 10, por 1000 y dividido entre 5.1421, en la segunda determinación debe salirles, y eso es para todos, 274,82. ¿Sí? Relacionando estos dos valores, ¿sí? En el error les debe salir un error de 0.43 acá, que también está aceptado, por lo tanto, yo debo informar la media, y la media sería 274.23. Entonces, les había dicho que como el valor de referencia está en números enteros, yo puedo informar esa media como 274, ese valor ya está aceptado, y la interpretación que quería que trabajemos era que 274 está por encima del máximo permitido. Por lo tanto, la interpretación del ejercicio que les he dado como tarea sería que el embutido se encuentra adulterado por añadido excesivo de nitritos, por lo tanto no es apto para el consumo, ¿sí? Entonces, repito, por favor, por lo menos el resto que todavía se me ha quedado por ahí, anote esos valores para que ustedes como tarea los comprueben hasta la siguiente semana. El R debe salirles en el ejercicio que les he dictado, 0.998, ¿ya? La primera concentración que les he dictado, pero con los nuevos valores, acá, la concentración en partes por millón, ya resultado de la regla de 3, 273,64. Y en la segunda determinación, en la primera determinación es 273,64 y en la segunda 274,82.
Relacionan esos dos valores en porcentaje de error total y les debe salir un error cometido de 0.43. Se informa 274 partes por millón y la interpretación es que el embutido se encuentra adulterado por añadido excesivo de nitritos, por lo tanto no es apto para el consumo, ¿sí? Entonces, por favor, es responsabilidad de cada uno de ustedes comprobar el ejercicio que estaba plasmado acá, por una parte, y el ejercicio que les he hecho. Si todavía tienen alguna duda durante la semana, Helen, que ha podido sacar correctamente, les puede colaborar. En ese sentido, te voy a pedir, Helen, que puedas orientar un poquito o recordarles a tus compañeros cómo has introducido los datos para ver cuál es el problema, ¿sí? Bien, ya finalizando, he tomado ejemplo una de las muestras, qué resultados habríamos obtenido en laboratorio. Por ejemplo, he tomado en cuenta un embutido. Habíamos obtenido 23% de grasa, el valor de referencia para embutido es menor o igual a 25%, lo cual cumple. E isonitrilo salió negativo, por lo tanto, relacionamos con pH, si se dan cuenta el pH también está dentro del rango, entonces estos tres parámetros, EBER, isonitrilo y pH, son pruebas para detectar alteración en el producto, entonces es un producto fresco, muy bien. El almidón, máximo 15%, me había salido 25%, aquí hay un exceso de almidón y esto es adulteración. Y los nitritos me han salido dentro de lo que es el parámetro. Interpretando estas 5 pruebas en laboratorio, tenemos que el embutido se encuentra adulterado por añadido excesivo de almidón, no se recomienda su consumo. Si ustedes en sus resultados encuentran que tienen un exceso de almidón, obviamente es adulteración, no se recomienda su consumo. Pero si ustedes encuentran que tienen nitritos en exceso, eso es peligroso. Por lo tanto, un exceso de nitritos implica que el producto no es apto para el consumo, ¿sí? Finalmente, estaría positiva, que es la última, la importancia de lo que son los nitritos. Les había dicho que los nitritos y los nitratos forman metabolitos que se llaman nitrosaminas, y estas nitrosaminas son consideradas cancerígenas. Además, se ha visto que los nitritos ejercen un efecto en la hemoglobina, formando metahemoglobina, que no es capaz de transportar oxígeno y podría producir la muerte, ¿verdad? Entonces, aunque la presencia de nitratos y nitritos en los alimentos puede constituir un riesgo para la salud por la formación de las nitrosaminas, su eliminación de la lista de ingredientes puede constituir un peligro mayor por su efecto limitante de clostridium formadores de toxinas. Por eso les he dicho, mientras no haya una sustancia que tenga esta función, todavía no podemos prescindir de lo que son estos agentes conservantes. Por este motivo, desde la Unión Europea se ha fijado, tras numerosos estudios, concentraciones máximas tolerables para cada producto, de modo que garanticen su eficacia antimicrobiana. El objetivo es decantar la balanza a favor de los efectos positivos frente a lo que son los negativos. Por eso en la clase les había comentado que tiene ventajas, pero también una gran desventaja. Y mientras no haya una sustancia que reemplace el uso de lo que son los nitratos y los nitritos en los embutidos, pues la tendencia está en cada vez reducir menos. Entonces los riesgos siempre van a ser mayores y en los embutidos vamos a encontrar concentraciones mayores. Normalmente, ¿en qué épocas del año hemos visto concentraciones mayores a las permitidas? Justamente en esta época, ¿no? En el mes de San Juan, donde elaboran embutidos con mucha anticipación, lo que implica en muchos casos adicionar exceso de agentes conservantes que va en contra de la salud de las personas, ¿verdad? Entonces realmente hay una preocupación respecto a lo que son estos nitritos, ¿no? En lo que son los embutidos. Bien, básicamente este es el tema de hoy, ¿sí? Entonces,